Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Leer una historia de una madre que fue capaz de cambiar el mundo. Una madre con un corazón muy cerca del Señor. Primer libro de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 2. Está hablando de un hombre que se llamaba Elcana y dice que tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Versículo 4, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a su mujer Penina y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Versículo 11, Ana hizo un voto y dijo: Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Y nunca navaja pasará sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí la estaba observando. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pensó que estaba ebria. Y Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. El versículo 18, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en su camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Muy pocas veces hemos escuchado, incluso quizás se ha leído la historia de esta mujer, y sin embargo es una mujer clave en la historia del Evangelio. Ella no tenía ningún significado como persona, su vida en aquellos tiempos no tenía ningún valor. Para una mujer en aquel momento, si no tenía hijos, era una maldición de Dios. Y la Biblia misma dice que Dios mismo era el que había cerrado su matriz, el que no le había dado hijos. Por alguna razón que solo el Señor sabía, esta mujer subía al templo, subía su vida siempre a adorar a Dios, a estar en la presencia de Dios, pero Dios no le había dado hijos. Cuando una mujer vivía así, todos la señalaban. Le decían: si no tiene hijos, va a ser por alguna razón. ¿Quién sabe lo que habrá hecho en su vida? ¿Quién sabe lo lejos que está de Dios? Así que ella no solamente sufría la maldición, entre comillas, de no haber dado a luz un hijo, sino que incluso sufría las burlas de las personas. Y es más, aunque su propio marido la amaba, él había encontrado otra mujer que le podía dar hijos y ella se burlaba de Ana. La otra mujer no amaba al Señor, no conocía quién era el Señor, pero estaba burlándose de ella, y Ana no tenía respuesta como persona. En aquel momento nadie, y para ninguna persona, tenía el valor esta mujer. Tenía ningún valor Ana. Sencillamente no tenía hijos. Su rival la menospreciaba. Dios le había quitado los hijos, le había cerrado su matriz. Y tenía todas, absolutamente todas, las decisiones y las situaciones y las circunstancias en su vida como para sentirse amargada, triste, como para sentir que su vida no valía para nada. Y de hecho muchas personas hablaban así con ella y le decían que su vida no valía para nada. ¿Y sabéis cómo respondía Ana? Yendo vez tras vez al templo para adorar a Dios.
derramando su corazón delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, llorando, porque no entendía lo que Dios hacía, pero al menos sí amaba al Señor. Y aunque no entendía lo que Él hacía, venía vez tras vez al templo, no se cansaba de venir a adorar al Señor, no se cansaba de derramar su corazón delante de Dios, porque amaba al Señor. La Biblia dice que cada día se levantaba temprano para adorar a Dios, para estar cerca de Él, para leer el libro de la ley, aunque en aquel momento las mujeres no podían hacerlo. Pero Ana encontraba significado en su vida, estando cara a cara delante del Señor, conociendo más al mismo Dios, que parece increíble, pero era el mismo el que había cerrado su matriz, el que había dicho, no vas a tener hijos. Sabéis, la historia del mayor avivamiento que jamás ha existido en el pueblo de Israel no empezó con ningún profeta. No empezó con ninguna persona, ningún juez. Elí era en ese momento uno de los últimos jueces en Israel. No empezó con el sumo sacerdote, no empezó con ningún maestro de la ley. El avivamiento en el pueblo de Israel no empezó con ninguna persona que nosotros hubiésemos escogido y hubiésemos dicho, esta persona ama al Señor, esta persona va a empezar un avivamiento en este país. La Biblia dice que empezó con una mujer que no entendía por qué Dios no le había dado hijos, pero que en su vida lo más importante era venir día tras día, mañana tras mañana, a adorar en la presencia de Dios y amar profundamente al Señor. Y esta fue la mujer que Dios utilizó para cambiar el mundo, para cambiar Israel. Sabéis, los hijos de Elí eran sacerdotes en el pueblo de Israel, y los hijos de Elí muchas veces estaban robando, estaban haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, y Ana subía a la presencia del Señor, lloraba delante de Dios, veía que ellos estaban haciendo mal, pero no tenía respuesta, no podía hacer nada, solamente derramar su corazón delante de Dios, solamente amar más profundamente a su Dios. Y la Biblia dice que el propio Elí incluso la insultó. Cuando la vio postrada delante de Dios, cuando la vio orando, dice, pero estás borracha, ¿qué estás haciendo? No vengas a la presencia del Señor después de beber vino. Y Ana tuvo que decirle con lágrimas en los ojos, yo no estoy en ninguna cosa haciendo mal, solo estoy derramando mi alma delante del Señor. Solo estoy deseando que Dios llene mi vida, si Él lo quiere, si Él quiere darme un hijo. Y Dios respondió a Ana. Porque la Biblia dice que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Muchas veces en el libro de los Salmos, y una frase preciosa que se repite vez tras vez, Dios siempre oye un corazón quebrantado, roto, un corazón hecho pedazos. Así que en muchas ocasiones en nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, incluso aunque no comprendamos nada de lo que nos está ocurriendo, podemos derramar nuestro corazón delante del Señor como hacía Ana, y el Señor nos entiende, nos comprende, sabe lo que está pasando en nuestra vida. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Dios le dio un hijo a Ana. Dios le dio un hijo. Durante mucho tiempo en su vida, a muchas personas su objetivo era tener un hijo. Eso era lo importante, eso era tener descendencia, eso era tener significado como personas. Y Ana ahora había recibido un hijo de parte del Señor. ¿Y sabéis lo que hizo? Tomó a su niño de pequeño y lo llevó al templo. Y le dijo, Señor, el hijo es tuyo. Mi vida tiene sentido contigo solamente. Y Samuel creció los primeros años de su vida comprendiendo todo lo que su madre le estaba enseñando. Cuando Ana canta al Señor después de haber recibido ese hijo, esa canción, el capítulo 2 del primer libro de Samuel, es una de las canciones más hermosas que existen en la Biblia. ¿Sabéis una cosa? En la gran mayoría de los seminarios teológicos en el mundo es una de las primeras canciones que la gente estudia para conocer al Señor, porque hay más de 15 descripciones diferentes de Dios mismo, de cómo es Dios, en una sencilla canción de una mujer. Ana conocía profundamente a Dios. Se había pasado su vida en la presencia de Dios, derramando su corazón delante de Dios, conociendo la ley, sabiendo lo que Dios le decía. Para Ana el secreto de su vida era conocer a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios,
horas enteras orando, derramando nuestro corazón delante de Él, leyendo su palabra, diciéndole: Señor, enséñame, yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti en cada momento de mi vida, yo quiero estar más cerca de ti, como hemos estado cantando antes con el grupo de alabanza. Y si leéis el texto, el primer libro de Samuel, capítulo 2, y veis el cántico de Ana, dejadme deciros que el secreto del Evangelio está en este cántico. Incluso si una persona solamente pudiera leer estos 10 versículos, comprendería perfectamente todo lo que Dios está diciendo, todo lo que Dios quiere de ti y de mí. Esa era la manera en la que una madre, Ana, despreciada por todos, que pensaban que no tenía ningún sentido en su vida, mientras ella estaba conociendo a Dios y empezando a cambiar el mundo. Dice el versículo 6, el Señor da muerte y da vida. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 6. Él hace bajar al Seol y Él hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Y versículo 8, Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Ese es el secreto del Evangelio. Sabéis, el Salmo 113 es muy parecido, prácticamente idéntico a este cántico de Ana. ¿Dónde encontró David la sabiduría que venía de Dios? Es cierto que venía del Espíritu de Dios, pero ¿dónde David escuchó estas palabras? Samuel se lo dijo. Samuel era el profeta de Dios. ¿Quién le explicó todas estas cosas a Samuel? Su madre, Ana. Son exactamente las mismas palabras. Y son palabras que se repiten incluso cuando la propia Virgen María está exaltando a Dios en un cántico. Y está tomando muchas de las palabras de Ana, una mujer sencilla, despreciada por todos. Pero ella encontró sentido en su vida estando cara a cara con el Señor, conociéndole profundamente, sabiendo cómo era su Padre. Quizás a veces nosotros olvidamos también ese secreto que Ana tenía. Sabéis, hubo un momento en la historia de David, de la vida personal de David, que él se dio cuenta de lo que Dios quería hacer con él y de lo que Dios quiere hacer con todas las personas en el mundo. Así que él pidió por el hijo de su mayor enemigo, Saúl. ¿Os acordáis la historia? Algún descendiente de Saúl, yo quiero que esté conmigo. Y llamó al descendiente de su peor enemigo, y además estaba lisiado de ambos pies, Mefiboset, era una persona inútil a los ojos del mundo. ¿Y sabéis lo que hizo David? Llegó junto de él, le abrazó y le dijo: mira, lo que ha pasado con tu padre, pues está todo solucionado, yo te perdono, está muy bien, que Dios te bendiga, y lo dejó marchar. No. La Biblia dice que David entendió el secreto del Evangelio porque lo había escuchado de Samuel, porque Samuel lo había bebido literalmente de su madre, de Ana. Y el secreto del Evangelio es: David tomó a Mefiboset y le dijo: mira, mucho más allá del perdón, mucho más allá de las cosas que hayan pasado, yo quiero que vengas a comer todos los días a mi casa. Ese es el secreto del Evangelio. Dios nos levanta del polvo. Dios nos levanta de cualquier lugar que estemos, aunque nosotros pensemos que somos la persona más despreciada del mundo. Y sabes, a veces le hablamos así a la gente, y quizás si hay alguien aquí que no es del Señor, y está bien decirlo así, pero no es todo lo que Dios quiere hacer. Está bien decir: y Dios te va a salvar, y Dios te va a dar vida eterna, y Él va a perdonar todos tus pecados, y Él va a llenar tu vida de bendiciones, y el Espíritu de Dios va a venir a vivir dentro de ti, y tu vida va a ser diferente. Todo eso es el Evangelio. Pero dejadme deciros que el secreto del Evangelio, y el más grande secreto del Evangelio, es Dios diciéndonos: y todos los días quiero que estés en mi casa comiendo. Todos los días quiero verte. Como nosotros invitamos a nuestro mejor amigo, no necesita ni llamarnos, no necesita decir nada. En cualquier momento puede golpear nuestra puerta, puede venir a nuestra casa. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y no lo entendieron los sumos sacerdotes en aquel momento, no lo entendió ni siquiera Elí.
que era el último juez y el último profeta antes de Samuel. No lo entendió ninguno de los dirigentes, lo entendió una sencilla madre que pasaba toda su vida a los pies del Señor, que pasaba toda su vida queriendo conocer más a Dios, que encontró significado en eso, aunque Dios mismo era el que no le había dado hijos. Ella derramaba su corazón delante del Señor. Y cuántas veces incluso cuando el Señor Jesús habla, y os acordáis ese texto tan hermoso que tantas veces hemos leído, Apocalipsis 3:20, cuando el Señor Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. ¿Y cómo es que la mayor parte de las invitaciones del Señor Jesús, salvo 2 o 3 muy concretas, en lugares muy concretos, las hizo mientras estaba comiendo con la gente? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación. Dios quiere sacarnos del lugar donde estamos. Aunque nosotros pensemos que somos alguien inútil, como podría pensar Ana, aunque nosotros pensemos que somos el hombre o la mujer más desgraciados del mundo, Dios quiere levantarnos y hacernos sentarnos con Él, con príncipes, en su mesa, todos los días de nuestra vida. Y cada día, cada momento que nosotros nos levantamos, cada mañana, no es un día normal. Miramos al cielo y decimos, Señor, yo estoy sentado contigo. Mi vida tiene sentido en cada cosa que hago, en cada cosa muy sencilla en mi vida, porque estoy contigo, a tu mesa, y quiero estar cara a cara contigo. Ana no necesitó, ¿entendéis esta frase que quiero deciros? No necesitó más a su hijo. Lo presentó delante de Dios y le dijo, Señor, es tuyo. Y el día viene cuando todas las personas responsables y gente normal de la iglesia, pastores, líderes de alabanza, personas que tocan, personas que sirven, personas que visitan la iglesia, el día llega cuando todos, absolutamente todos, nos demos cuenta que el secreto del Evangelio es estar cara a cara con el Señor, es estar comiendo con Él todos los días. Y que cualquier cosa que tenemos, aunque sea lo más grande en nuestra vida, aunque sea nuestro propio hijo, como era Samuel, el hijo de Ana, seamos capaces de ponerlo delante del Señor y decirle, mira, es tuyo, no es mío. Cualquier cosa en nuestra vida, cualquier cosa, seamos capaces de venir a la presencia de Dios y decirle, esto te pertenece. Y no para llevárnoslo después de un poquito de tiempo, no, para dejar allí todo. Porque Ana aprendió que Dios quería hacernos sentar con príncipes. Solo hay una respuesta válida en la vida al amor de Dios, y es responder con nuestro mismo amor. A veces es poco. Desgraciadamente, a veces en nuestro corazón hay otros tesoros. Pero Dios quiere que vengamos a su presencia y derramemos nuestra vida, nuestro corazón delante de Él, y pongamos todas las cosas en sus manos y le pidamos que poco a poco Él vaya quitando cosas que no son para Él, que Él las vaya quitando de ahí. Y cada día cuando venimos a comer aprendamos a disfrutar de Él, de su presencia, de estar cara a cara con Él, de venir a la iglesia, de tomar su palabra en nuestra casa y encontrar siempre, al menos algunas horas, algunos minutos al menos cada día para leer y decirle, Señor, aquí estás tú, aquí estás hablándome, yo quiero saber algo más de ti hoy, yo quiero estar hoy delante de ti, en tu presencia, en tu mesa, yo quiero estar comiendo contigo y hablando como se hace con el mejor amigo, con la persona a la que uno quiere. Sabéis, no fue, vuelvo a repetirlo, el mayor avivamiento en la historia del pueblo de Israel, algo que David solo pudo haber hecho, que Samuel solo pudo haber hecho. Fue una madre, una sencilla madre que estaba a los pies del Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta del valor que tenemos como personas delante de Dios. Yo crecí desde que era niño viendo a mi madre en todos los momentos del día, hiciera lo que estuviera haciendo en casa, ya fuera planchando, ayudando a mi padre es carpintero y muchas veces ella bajaba y sufría exactamente los mismos
el mismo trabajo duro y a veces las mismas heridas que él. Pero en todo momento yo vi a mi madre haciendo dos cosas, orando y cantando en casa. En aquel momento no había radios, no había cosas que hoy tenemos para poner canciones que son buenas si lo que escuchamos es del Señor. En aquel momento, cualquier hora del día que yo llegara de la escuela, de donde fuera, escuchaba a mi madre cantando al Señor. Y cuando me iba haciendo más mayor y venían problemas muy difíciles en mi vida y situaciones muy difíciles que podían hacerme tambalear, más de una vez, cuando quería ir a pedirle consejo o preguntarle o decirle algo, la encontraba escondida de rodillas, orando por mí. Nadie sabe lo que puede hacer una madre por el Señor. Solo 3 generaciones atrás, su abuela, una mujer que se llamaba Peregrina, el Señor la llamó cuando tenía 104 años. Cuando ella tenía muy pocos años, poco más de 20, quedó viuda con 3 niños. Y estamos hablando de hace más de 100 años, en un momento muy difícil. Ella puso su vida en las manos del Señor y se puso a trabajar y a sacar esos 3 niños adelante. Era la primera familia, había sido el primer matrimonio en la zona sur de Galicia que se había casado ahí, las primeras personas creyentes. Y esta mujer vivió durante más de 80 años de su vida sola, pero con el Señor, sacando a sus hijos adelante. Hoy por toda España, en un país donde hay muy pocos creyentes, quizá no llega a 100.000 cristianos en toda España, hay más que nosotros sepamos localizados, más de 200 pastores, misioneros, ancianos, profesoras, gente de escuela dominical. Hay más de 200 personas sirviendo al Señor, aparte de muchas otras descendientes de esa mujer tan sencilla, que lo único, y lo digo entre comillas, que hizo en su vida fue sacar a sus 3 niños adelante, pero amando al Señor y explicándole a sus niños lo que significaba amar al Señor. Y uno de ellos era mi abuelo. ¿Sabéis? Algo que me emociona de la palabra de Dios es que todas las características que una madre tiene, Dios las tiene. Fue Él el que las puso en muchas de vosotras. Y yo espero que los hombres también aprendan a apreciar mucho de eso. En el libro del profeta Oseas, Dios mismo está diciendo que nos enseña a vivir, a nacer, a crecer, exactamente de la misma manera que una madre haría con su hijo. Dice, yo te tomé en mis brazos y te alimenté. Es la misma imagen de Dios, pero con el carácter de una madre. Y un momento dice, ¿podrá una madre olvidar a su hijo? Aun si ella lo hiciera, yo no lo haré, dice Dios. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que es el carácter de Dios en nuestra vida. Sabéis, hace mucho leí la historia, una historia que viene de Oriente, del sur de Asia, de una madre, y me enseñó mucho a comprender lo que es el amor de Dios. En esta historia, una madre tenía un hijo, el hijo se enamoró de otra mujer, y esta mujer de la que su hijo se enamoró, pues era una mujer que no quería llevarse nada bien con la madre de aquella persona a la que quería. Así que dice la historia, sabéis que estas historias, estas leyendas, lo único que quieren es enseñarnos algo, que en un momento esa chica que quería tanto a ese chico estaba tan celosa de que él amase tanto a su madre, que le dijo, mira, te voy a pedir una prueba de amor, quiero que me traigas el corazón de tu madre, y eso va a ser una manera en la que yo voy a ver que tú me quieres a mí. El hijo se puso triste, pero como amaba a esta chica, después de mucho pensarlo, lo hizo. Y quitó el corazón de la madre y se fue corriendo a dárselo a la otra chica. Y la historia dice que cuando corría para llevárselo, en un momento tropezó y se cayó. Y cuando estaba en el suelo, del corazón de la madre se oían las palabras, ¿estás lastimado, hijo mío? ¿Estás bien? Ese es el corazón de Dios.
porque nadie podía amarnos tanto como Dios nos ama. Y el mismo Dios que fue capaz de ir en la persona del Señor Jesús, de su Hijo amado, a una cruz por amor a nosotros, cuando éramos sus enemigos, es el mismo que nos invita cada día a su mesa, que nos invita cada día a su casa. Sabéis, aquí hay muchas madres y también padres y muchos jóvenes. Alguien preguntó un día a un pensador, ¿cuándo hay que empezar a educar a un hijo? ¿Cuándo hay que empezar a hablarle del Señor? ¿Cuándo hay que empezar a darle principios? Y este hombre le dijo, 20 años antes de que nazca. Y quizás muchos de los que estáis escuchando pensáis que sois demasiado jóvenes y que todavía algunas de las cosas que hemos hablado y que hemos dicho de la importancia de tener nuestra vida en las manos del Señor, pues es sobre todo para la gente mayor. Y déjame que te diga que no hay nada más bonito ni más importante en la vida que entregar la vida en el momento en que tú estás, tengas los años que tengas, ponerla en las manos del Señor. Hemos estado viajando muchas veces en muchos lugares del mundo, en muchas culturas diferentes, en muchas iglesias diferentes, algunas más grandes, otras más pequeñas, y hablando del Señor a gente de muchas edades diferentes. Pero hay una cosa que jamás he encontrado, jamás, nunca, y es una sola persona que haya venido y me haya dicho, Jaime, Dios me ha defraudado. Nunca. Nunca, porque Dios jamás defrauda ni abandona a nadie. Por eso que ese es el mensaje que Ana comprendió, a pesar de que su vida aparentemente no tenía sentido. Y ese es el único mensaje que da sentido a nuestra vida. Todos los días Dios nos está invitando a su mesa. Todos los días Dios está diciendo, sea como sea tu vida y hayas hecho lo que hayas hecho, yo estoy aquí, te estoy invitando. Vamos a inclinar nuestra cabeza en el lugar donde estamos y orar. Y como es mucho más importante lo que Dios pueda deciros, vamos a dejar sencillamente 1 o 2 minutos a que cada uno de vosotros, de los que estáis ahí, habléis con el Señor. Le digáis, Señor, tantas veces me has invitado y yo quizás he estado ocupado en tantas cosas en mi vida. Y he despreciado tantas cenas contigo, tantas comidas. ¿Me entendéis esa manera figurada? He despreciado tanto tiempo que podía haber estado contigo. Y si hay alguna persona aquí que no es del Señor, es el momento de decirle, Señor, ahora, aquí estoy. Tú estás llamando a mi puerta. Yo quiero vivir contigo. Y alguna madre, algún padre, Señor, aquí estoy. Tú sabes que es muy difícil hoy ser madre, es muy difícil ser padre, más difícil que en ningún otro momento en la historia quizás. Lléname de tu espíritu y ayúdame a hacerlo para ti. Todo suyo. Muchas gracias.